Muy buenas tardes, les voy a ayudar con el cuestionario para la evaluación para el segundo nivel de la primera comunión. Primera pregunta, ¿qué es el credo apostólico? El credo es una oración muy antigua que contiene las verdades principales de la fe católica. Estas verdades fueron transmitidas en la iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Segunda pregunta, recite el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, subió a los cielos y al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgarnos a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, de la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tercera pregunta, ¿cómo está formada la Biblia? Está formada por 73 libros divididos en dos grandes partes. Aquí podemos mencionar el Antiguo Testamento 46 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Cuarta pregunta, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Nombre un libro del Antiguo Testamento: Génesis, otro puede ser Salmos, Jonás, Números y Jueces. ¿Cuántos libros? Quinta pregunta, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Nombre un libro del Nuevo Testamento: Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan y Apocalipsis. Sexta pregunta, ¿cuántos y cuáles son los sacramentos? Son 7 sacramentos. Primero, bautismo; segundo, confirmación; tercero, Eucaristía; cuarto, penitencia; quinto, unción de los enfermos; sexto, orden sacerdotal; y séptimo, matrimonio. Séptima pregunta, ¿cuántas veces se puede recibir el bautismo? Una sola vez. Octava pregunta, ¿cuál fue la primera Eucaristía? El Jueves Santo, la última cena. Novena pregunta, ¿qué es la transubstanciación? Es el camino del pan, es el cambio del pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Está en el sagrario. ¿Cuántas partes encontramos en la Santa Misa? 4 partes. La pregunta número 12. ¿Qué contienen los ritos iniciales? Señal de la cruz. Otro es acto de contrición, que es el yo confieso. El otro es el gloria. Y al final, oración inicial o colecta. Pregunta 13. ¿Qué se realiza en la liturgia de la palabra? Hay 7 puntos. Primero, primera lectura. El otro, un salmo responsorial. Después, segunda lectura. Después, el evangelio. Después, la homilía. Luego, el credo. Y al final, oración de los fieles. Pregunta 14. ¿Qué acciones se realizan en la liturgia de la Eucaristía? Tomó el pan, dio las gracias, lo partió, lo dio. Esto es la transubstanciación. Pregunta 15. ¿En qué consisten los ritos finales? Oración después de la comunión, la bendición final, envío. Pueden ir en paz. Son 3 pasos. Primero la oración después de la comunión, luego la bendición final y el envío, donde dice el Padre: pueden ir en paz. Pregunta 16. Recita el yo confieso. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Recite el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo.
Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Pregunta 18. ¿Qué es la confesión? Es un sacramento de curación por el cual nuestro Señor nos perdona nuestros pecados. Pregunta 19. Diga los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte o si ha de comulgar. 3. Comulgar por Pascua Florida de Resurrección. 4. Ayunar y no comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. 5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Explique el primer mandamiento de la Iglesia, que es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Aquí sería participar de la Eucaristía y guardar las fiestas. Otra, explique el segundo mandamiento de la Iglesia. El segundo mandamiento es confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Debemos confesar los pecados para que Dios nos perdone. Otra, explique el tercer mandamiento de la Iglesia. El tercer mandamiento es comulgar por Pascua Florida de Resurrección. Debemos comulgar en la resurrección de Jesús. Explique el cuarto mandamiento de la Iglesia. Ayunar y no comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Debemos ayunar en tiempo de Cuaresma, especialmente el Viernes Santo. Explique el quinto mandamiento de la Iglesia. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Debemos dar limosna para ayudar a las necesidades de la Iglesia. Pregunta 20. ¿Qué es la unción de los enfermos? Es un sacramento del cuidado y amor de Jesús a los enfermos. ¿Qué es el sacramento del orden sacerdotal? En este sacramento Jesús llama a los hombres para que sean sus colaboradores. ¿Cuáles son? La pregunta número 22. ¿Cuáles son los grados del sacramento del orden sacerdotal? Son 3 grados. Obispos, el primer grado es obispo, el segundo grado presbíteros y el tercero diáconos. Pregunta 23. ¿Cuáles son los 3 grandes encargos que tienen los sacerdotes? Tienen 3 grandes encargos, que son el primero, los sacramentos, el segundo, la predicación de la palabra y el tercero, la guía de la comunidad. Pregunta 24. ¿Qué son los mandamientos de la ley de Dios? Son un camino de Dios que ha dado a los hombres para vivir santamente y así alcanzar la felicidad. Pregunta 25. ¿Cómo se dividen los mandamientos de la ley de Dios? Se dividen en 2. Los 3 primeros nos enseñan a amar a Dios con todo nuestro corazón, el alma y las fuerzas. Y el otro son los 7 últimos que nos muestran cómo amar al prójimo como a nosotros mismos. Pregunta 26. Todos reciten los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Pregunta 27. ¿En qué consiste el primer mandamiento y qué nos enseña? Este mandamiento nos enseña que no hay nada ni nadie más grande que Dios y que por eso debemos amarlo, creerle, adorarlo y glorificarlo. Pregunta 28. ¿En qué consiste el segundo mandamiento y qué nos enseña? Nos enseña a honrar a Dios con nuestras palabras, hablando siempre de Él con el mayor respeto y amor. Pregunta 29. ¿En qué consiste el tercer mandamiento y qué nos enseña? Nos recuerda la necesidad de alabar a Dios asistiendo a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Pregunta número 30. ¿En qué consiste el cuarto mandamiento y qué nos enseña? Nos enseña cómo vivir en familia. Los hijos deben honrar a los padres y los padres amar y educar a sus hijos. Debemos respetar la patria y autoridades. Pregunta 31. ¿En qué consiste el quinto mandamiento y qué nos enseña? Con este mandamiento Dios protege nuestra vida y salud. Pregunta número 32. ¿En qué consiste el sexto mandamiento y qué nos enseña? No cometer actos impuros.
debemos mantenernos lejos de toda acción que no respete nuestro propio cuerpo o el de los demás. ¿En qué consiste el sexto mandamiento y qué nos enseña? No cometer actos impuros. Debemos mantenernos lejos de toda acción que no respete nuestro propio cuerpo o el de los demás. Pregunta 33. ¿En qué consiste el séptimo mandamiento y qué nos enseña? Debemos respetar la propiedad de cada uno sin coger los bienes ajenos y compartir lo que tenemos sin creernos dueños de las cosas. Pregunta 34. ¿En qué consiste el octavo mandamiento y qué nos enseña? Debemos decir siempre la verdad a los demás, evitando mentir, siendo sinceros en todo lo que decimos a los demás y guardando los secretos que nos confían. Pregunta número 35. ¿En qué consiste el noveno mandamiento y qué nos enseña? Dios protege la pureza y el verdadero amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Pregunta número 36. ¿En qué consiste el décimo mandamiento y qué nos enseña? No debemos ser envidiosos, a no desear las cosas que tienen los demás. Pregunta número 37. ¿Qué son las bienaventuranzas? Es el camino de la verdadera felicidad que nos lleva al cielo, donde viviremos con Él para siempre. Pregunta 38. Diga las 8 bienaventuranzas. Primero, bienaventurados los pobres de espíritu. Segundo, bienaventurados los mansos. Tercero, bienaventurados los que lloran. Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quinto, bienaventurados los misericordiosos. Sexto, bienaventurados los limpios de corazón. Séptimo, bienaventurados los que trabajan por la paz. Octavo, bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia. Pregunta 39. ¿En qué consiste el mandamiento nuevo del amor? Porque es el resumen de los 7 mandamientos y el de las bienaventuranzas. Pregunta número 40. ¿Cuáles son los 3 escalones que necesitamos subir para cumplir el mandamiento del amor? Primero, son 3. Primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Segundo, amar a tus enemigos. Tercero, amar como Jesús me ha amado. Pregunta 41. ¿Cuáles son los pasos para realizar una buena confesión? Son 5 pasos. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de corazón. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesión de boca. Y quinto, cumplir la penitencia. Pregunta 42. ¿Qué es el examen de conciencia? Es recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión hasta la que se va a hacer. Pregunta 43. ¿Qué es el arrepentimiento? Es arrepentirnos de nuestros pecados por el temor de Dios. Pregunta 44. ¿Qué es el propósito de enmienda? Es la resolución de no volver a pecar. Pregunta 45. ¿Quién perdona los pecados y ante quién debemos confesarnos? Nos perdona Jesús si nos confesamos ante el sacerdote. Pregunta 46. ¿Qué se necesita para hacer una buena comunión? Se necesitan 3 pasos. Primero, creer que Jesús está presente en la hostia. Otro, estar en gracia de Dios, es decir, en amistad con el Señor y libre de pecados mortales. Y el último, observar el ayuno eucarístico. Pregunta 47. ¿Qué es estar en gracia de Dios? Estar en gracia de Dios es estar en amistad con el Señor y libre de todos los pecados mortales. Pregunta 48. ¿A quién recibimos en la Santa Comunión? En la hostia recibimos a Jesús vivo y resucitado, porque es su carne y sangre verdadera. Pregunta 49. ¿En qué consiste el ayuno eucarístico? No debemos comer nada 1 hora antes de recibir la comunión y 1 hora después de recibir la comunión. Por respeto a Dios, sí está permitido tomar agua. Pregunta 50. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? Es el sacramento por el cual Jesús nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. Y la última pregunta, pregunta 51. ¿Cuándo instituyó Jesucristo el sacramento de la confesión? Jesucristo lo instituyó después de la resurrección, cuando les dijo a sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes no os perdonéis les quedan sin perdonar. Juan, capítulo 20, versículo del 22 al 23. Eso es todo. Gracias.